Bienvenidos, hoy tenemos un montón de temas interesantes y Olguita, tenemos ya nuestra primera invitada, que sé que además son muy cercanas, sí. Hace poquito tuvieron un live espectacular, así que por favor, los honores de presentarla. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque el tema de las constelaciones familiares, que es el tema que vamos a tratar con nuestra invitada, había sido muy lejano para mí, porque los términos que se utilizaban para hablar de constelaciones no hacían que fuera sencillo de entender. Sin embargo, Laura Ballesteros, que es hoy nuestra invitada, o Alma en Orden, como la conocen a través de las redes sociales, habla de constelaciones con tanta claridad y tranquilidad que uno termina entendiéndolos y aceptándolos, además de adaptándolos también como a su conocimiento. Bienvenida, Laura, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de estar aquí. Hoy en el piloto me tocó. Comencemos por ahí, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares es una terapia que se deriva de la psicología sistémica, que es una corriente de la psicología tradicional, y es una terapia práctica que nos permite identificar cuáles son nuestras lealtades, con quién estamos implicados en nuestro sistema, qué historias estamos repitiendo de nuestro árbol genealógico o si estamos ocupando el lugar que nos corresponde en nuestra familia. Y de acuerdo a eso, pues entonces empezamos a buscar como todas las situaciones complejas hoy, quiénes son las personas que lo han vivido de nuestros antepasados para poder resolverlo aquí. Bueno, yo voy a aprovechar porque yo voy a ser hoy la voz de ustedes, los televidentes, quienes en este momento están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Voy a estar muy juiciosa porque si tienen preguntas para este tema, aquí voy a estar yo entonces para hacer la voz. Pero entonces, ya que estábamos hablando precisamente de eso, pues digamos en profundidad, ¿de qué le sirve a alguien tener claridad acerca de las constelaciones familiares? Mira, desde las constelaciones familiares podemos resolver cualquier tipo de dificultad que tengas hoy. Como les decía ahorita, cualquier dificultad con la que batallamos hoy es un asunto con el que ha batallado una persona de nuestra familia y no logró resolverla. Entonces es como un cubo de Rubik que no fui capaz y la vamos pasando de generación en generación hasta que alguien tome la batuta y diga, ok, yo lo hago diferente, yo logro resolver este asunto. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mirar como por esta corriente de psicología sistémica y cuando vamos a la práctica de las constelaciones, logramos entender de quién fue que heredamos ese cubito, a quién es que le estamos siendo leal para repetir esa historia y entendiendo la forma diferente de poder hacer las cosas pues ya desde la conciencia e integrándolo para lograr como el resultado final y soltar y disolver esas lealtades. Laura, hay quienes tienen sus historias familiares muy claras, ¿no? Y que son familias que han acostumbrado a contarse las vidas y se conocen las historias, no sé si todas sean ciertas o no, pero que para muchos, digamos, está más claro su historia familiar. Hay para quienes, lo digo en el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos familia en un lado y en el otro, hay partes de historia familiar que están sencillamente perdidas, borradas, ni siquiera borradas porque nunca estuvieron, o sea, no se conocieron jamás. ¿De qué manera funciona para verdaderamente, primero, por un lado, para quienes tienen una historia familiar presente, verdaderamente sea la que se acerca a la realidad, a lo que pasó y no lo que se contó en el tiempo, o cómo se adaptó la historia en el tiempo, o para quienes simplemente no conocimos historias familiares, por ejemplo, cómo podrían marcarnos o determinarnos? Bueno, ¿cómo te marca la historia? Te marca por genética y por herencia. Tú, así no hayas conocido a tu abuela o a tu bisabuela o a tu abuelo o incluso a tu papá, vienes de ahí. Ahí es donde tú fuiste creada, de ahí vienes y por derecha no solamente te viene la parte física y fisiológica, sino también una cantidad de cargas que tú asumes como parte de esa familia, como hijo de ese papá, como hija de esa mamá, como parte de ese sistema. Entonces no necesitas conocerlo. Por ejemplo, yo puedo estar implicada con mi papá biológico y ser una niña adoptada. Entonces, por ejemplo, en esos casos no hace falta conocerlo. No hace falta, y además porque la realidad finalmente no existe. La historia que te cuentan solamente es una versión amañada desde la perspectiva que la vivió cada quien. Entonces, cuando vamos a constelaciones, no necesitamos desentrañar toda esa historia. Todas las familias tienen secretos profundísimos que nunca vamos a conocer y eso toma una energía muy fuerte en los sistemas familiares y está bien porque todos los tenemos. Entonces, cuando no conocemos esa historia, lo que hacemos en constelaciones es conectar con la parte de todas esas familiares que está dentro de nosotros. Yo le preguntaba a Laura, ¿y yo por qué voy a tener que hacer una alianza con alguien que yo no conocí? Porque o las alianzas exclusivamente se hacen con esa parte de la familia que sí conozco y viví. No, yo puedo hacer una alianza y puedo repetir una historia de una persona que yo no conocí. Y precisamente cuando no las conozco o cuando las excluyo y las rechazo, que ya incluso las conozco pero no me gusta ser parte de ahí,
tomo mucha más fuerza, porque el alma es supremamente bondadosa y lo que quiere es integrar a todo el sistema. Entonces, con el afán de que tú logres ver a esa persona, te hace engancharte con ella y que tú repitas de alguna manera su destino, sus dificultades o sus conflictos. Por ejemplo, temas de relaciones que no les haya ido también en el amor, puede tener Todo. su base en el tema de las constelaciones y en algún familiar que de pronto tampoco era tan suertudo. Total, no, todo, mira, la manera como nos relacionamos con la economía, nuestra estabilidad laboral, nuestra estabilidad sentimental, la forma en cómo aprendemos a ser mujeres u hombres, la forma en cómo aprendemos a ser mamá o papá, todo lo tomamos de nuestro sistema familiar, sea por aprendizaje, sea por imitación o sea por lealtad inconsciente. Sandy, te Ay, no, veo pero qué alejada del juicio. teléfono. No, pues claro, porque ya hay preguntas. A ver. Ay, más bonitas. Joana Castro ya está conectada con nosotros. Gracias, Joana, por estar acá. Y obviamente tiene la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, quisiera saber cómo romper esos patrones de los antepasados. Y a eso quisiera adicionarles, ¿es posible identificar de dónde venía esa situación genética? Ok, sí es posible. Lo primero que hacemos en una consulta es identificarlo desde un genograma o desde un árbol genealógico con una situación puntual para entenderlo. Cuando ya hacemos ese genograma y empezamos a ver, como yo le decía a Olguita, como con un dron, desde más arriba, toda esta situación, logramos encontrar los hilos conductores que son absolutamente sutiles, invisibles incluso. Cuando ya lo identificamos, desde ahí ya podemos disolverlo, porque ya sé a quién soy leal, entonces sé a quién le devuelvo este paquete que no es mío, sé con quién amorosamente hice esa alianza para querer incluirlo y entonces puedo soltarme y hacerlo a mi manera. Bueno, a mí me sigue pareciendo todavía un poco abstracto el tema. Sí. Me voy a explicar. Listo. Yo quisiera saber cómo es una terapia de constelación familiar. O sea, yo iría a terapia de constelación familiar, ¿por qué motivos? ¿Qué tipo de motivos? Y cuando llego allá, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se hace ese tema de, cómo le dijiste, perdón, árbol genealógico? ¿Cómo se arma entonces el árbol genealógico? ¿Cómo es esa terapia y cómo se empieza a relacionar la situación que me trae a la consulta con un antepasado que conozco? Usted seguro tuvo un antepasado muy incrédulo y por eso es que está así, no mentira. No estoy diciendo que no creo, quiero Sino que conocer más entender, para te estoy entenderlo. dando. Sí. No, mira, es muy fácil, tú llegas con una situación puntual, con un pedido puntual, como llegamos todos a cualquier consulta donde el médico me duele acá, esto es lo que me incomoda o esto es lo que se me está dificultando. Entonces, con base en esa situación, lo que hacemos es que hacemos un árbol genealógico, ¿cierto? Que se llama un genograma, en donde empezamos a identificar. Entonces, por ejemplo, tú me dices, mira, a mí se me dificulta mucho mi relación de pareja. Entonces, yo empiezo a ver cómo se relacionaron tus abuelos paternos, tus abuelos maternos, cómo fue la relación de tus papás, cuál ha sido tu patrón de relacionamiento con todas las parejas a lo largo de tu vida, entendiendo de quién estás tomando. Normalmente aprendemos a ser pareja de la pareja que fueron papá y mamá, pero como nos podemos implicar con los abuelos, también podemos representar eso. Entonces ahí cuando ya lo identifico, pasamos a la práctica. Y en la práctica lo que hacemos es, hay muchas formas de hacer constelaciones. Puede ser con personas, representado pues como cada persona haciendo el rol de una de las personas que está implicada en esta situación, o puede ser mediante objetos, y esos objetos pues lo hacen con muñecos, con cristales, con bloquecitos de madera, y lo que hacemos es que ponemos al frente nuestro cuál es como la proyección del orden de nuestro sistema, y de acuerdo a esa ubicación entendemos en dónde estás, qué lugar estás ocupando, si estás ocupando el lugar de otra persona, si estás de pronto entonces mirando a tu papá y a través de tus relaciones de pareja queriendo darle un lugar a ese papá, si estás en lealtad con esa abuela que tuvo ese matrimonio tan difícil y tú lo estás repitiendo por esa perspectiva eso. se asimila mucho más fácil y ya se modifica, digamos, la conducta, la postura. Y empezamos más allá, o sea, no solamente con ver la ubicación, sino que empezamos a conectar con esas personas que están representadas, sea con otras personas o a través de esos objetos, y se empieza a compartir energía. Entonces se empieza a tener sensaciones de cómo sentía la abuela en ese lugar, de cómo sentía el abuelo en ese lugar, y de acuerdo a eso vamos generando movimiento para empezar a ocupar el lugar que sí nos corresponde. ¿Qué les parece Venga, si yo hagamos tengo una una pregunta pregunta de una televidente? Sí, Hagamos vamos un a ir corte. ahí la otra. Exacto. Dice Caro Díaz, y me parece súper chévere, cómo limpiamos el camino de nuestros hijos para que ellos no tengan que cargar Ahí con está. ese patrón. Total. Identificando nuestra lealtad. Porque si nosotros no logramos hacerla consciente y disolverla, nuestros hijos la toman por nosotros. Ellos, los niños, que son los más pequeños que van llegando al sistema familiar, tienen almas súper bondadosas y se creen superhéroes además. Entonces, cuando el papá o la mamá no han logrado resolver algo, ellos levantan la mano y dicen yo.
yo por ti papá, yo cargo esta culpa, yo en tu lugar, yo me enfermo, y empiezan a replicar eso. Entonces, en la medida en que nosotros lo identificamos y que vamos a este tipo de terapias, puede ser desde esta o desde otras perspectivas de la psicología, les limpiamos el camino y le decimos, hijo, tú en tu lugar, tú no cargas por mí, yo por mí. Ajá. Y hablando, por ejemplo, es que me quedó sonando algo que dijiste al inicio de la entrevista, y es que una cosa es el puesto que ocupamos en la familia y otro el que creemos ocupar. Muchas veces cuando miramos de pronto desde lo lejos la formación de nuestra familia, resulta que nuestro papá no está en el papel de papá, sino que de pronto está ocupando el de un hijo, el de un hermano, el de un esposo, y todo eso me imagino hay que reacomodarlo. Lo principal es reacomodar tu lugar, porque tú no eres dueña de tu sistema, tú eres una pieza pequeñita en el rompecabezas. Entonces, cuando hacemos todo este diagnóstico o esta revisión, encontramos si tu lugar es el correcto. Y para mí, tú como consultante, lo único que ocupa mi atención y mi energía es que tú ocupes tu lugar. Si tu papá lo está pasando mal y quiere en algún momento empezar a ocupar su lugar, bienvenido sea. Pero por ahora, tú cada quien se hace responsable de sí mismo. ¿Sí? Total. Y eso aquí, una televidente por último decía, en mi familia hay muchas envidias, hay, dice, odios, sí, peleas terribles. Sí. Decía, ese tipo de situaciones conflictivas, de falta de armonía, pueden solucionarse a través de las constelaciones familiares. Claro. Y hasta con que vaya una persona. Sí, porque es que el sistema es como un engranaje, entonces si yo me muevo, todo mi sistema se mueve a mi alrededor. Cuando yo cambio afuera, las cosas también empiezan a cambiar y empiezan a ser reflejo de ese nuevo lugar y de esa nueva mirada que yo tengo para mi sistema familiar. Yo tengo una amiga. Les cuento el chisme así rapidito. Pura voz de chisme. No, sí, pero fue súper bonito porque ella tenía muchos conflictos con su relación familiar, pero también emocional. Como 2, 3 novios que le habían dado, pero duro. Y resulta que de la noche a la mañana uno vio que la vida de ella cambió para bien, y me contó que hizo una terapia de constelaciones familiares. Como me parece que en plena época de terapia se reencontró con el que había sido su primer novio. O sea, la parte más débil de ella era la afectiva, la emocional, pues con sus relaciones de pareja. Y se reencontró de casualidad con el primer novio, que acaba de terminar también con la exnovia. Que empezaron a salir, ya hoy en día llevan como 2 años de casados, felizmente. Una historia de esos de novios de chiquitos que se dejan de ver, cada uno con sus vidas aparte, y se reencontraron, y ella dice, yo le debo esto gracias a esta terapia. Pues, mira, es una terapia que incluso pues, utilizaron con las víctimas del Holocausto, las Madres de Mayo en Argentina. Es una terapia que ha funcionado mucho a nivel social también, entonces ¿por qué cerrarle las puertas a este tipo de alternativas si nos pueden curar y mejorar la calidad El Instagram de vida? Entonces de nuestra invitada, @alma en orden, @alma en orden, pues a Laura Ballesteros, gracias. Hoy también tengo que decir, por fin entendí que era este rollo de las constelaciones. Sí, nunca había podido entender, bacanísimo. A mí también hasta que Laura no llegó Laura no había entendido, me encantó. Gracias. Muchas gracias, Con Laura. mucho amor y gracias a ustedes por la invitación. ¿Y qué estamos tomando? Ay, tintico. Debería de meterle es que Jorgito le tocó alguito a este tintico. Por ahora vamos a un corte, ya regresamos. Jorgito sí, envenenado, alguito, pues.